Las voces que escuchamos. Un programa del grupo de apoyo mutuo Afectomanía. Bueno, estamos aquí en la tercera temporada, capítulo 5. Estamos con un invitado especial, un gestor cultural, Laboral, gestor de inclusión laboral. gestor de inclusión laboral. Jorge, que nos va a contar su experiencia desde su trabajo. Él es terapeuta ocupacional y tiene experiencia como sujeto de derecho en relación a todas estas temáticas sobre la inclusión y las leyes, y vamos a hablar de diversos temas junto a nuestro invitado hoy día. Y para que él se presente, nos cuente un poco de su experiencia. Hola, soy Jorge. Soy una persona que vive sola. Tengo un hijo de 24 años. Tengo 56 años. Me gusta cocinar, transportarme en la movilización colectiva. De profesión terapeuta ocupacional. Me gusta mucho el deporte. Practico deporte estático. También soy gestor de inclusión laboral, certificado por Chile Valora. Bueno, y hago un montón de cosas, manejo mi computador sin mayor inconveniente. Ah, sí, se me ha olvidado también decirle, soy una persona ciega. Mm, Eh, ¿Por qué dije cualidades anteriores a una condición que tengo? Porque como sujeto de derecho primero está el reconocimiento como persona. La discapacidad la hacen los demás. Yo pude llegar sin ningún problema acá a Metro Estación Salvador y me encontré con Germán porque ese era el acuerdo. También hubiera podido llegar solo acá. Les comento, yo soy ciego adquirido. También me gustaría comentarle eso de la ciego adquirido. Es quien, como dice la palabra, quien adquiere la condición en el transcurso vital, o sea, en cualquier momento de su vida. Y lo otro es congénito, la ceguera congénita, que es que nace con ese déficit la persona. claro, yo quería hacer un paréntesis ¿Mm? cuando usted dice sujeto de derecho, porque justamente después de todo lo que pasó entre el año los 30 años de dos guerras mundiales, Uh-huh. se hizo una convención con todos los países que habían ganado. Entonces, ahí se crea la ONU, el Fondo Monetario Internacional, eh, el Banco Internacional, y también se hace una mención a que las personas con discapacidad son, antes que la discapacidad, personas, que es lo más Eh, importante. sí, eso tiene una Haciendo un cronología. paréntesis con eso. Sí, hay una cronología. Primero, claro, terminando la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU y de ahí también se empieza a hablar mucho de los derechos humanos. Mm, Y toda esa cronología, claro, se crean grandes instituciones a nivel mundial, pero todo eso para hacer una ley territorial o de cada país tiene que confirmarla a sus propios estados. No pueden decir, claro, no porque somos 250 países en el mundo, los 250 países están adscritos. No es así. van a ser al pie de la letra lo que dice Claro, la convención. claro. Por ejemplo, tú hablas de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa recién en el año 2006 se promulga en las Naciones Unidas. Ya. Y Chile como territorio nacional la, la firma en el 2008. Mm, Si no es tan reciente la historia, o sea, no es tan larga, tan antigua la historia, en el 2008. Y ese es un margen jurídico internacional. ya, Y ya comprendo. claro, para Chile adaptarla a nuestro territorio, basado en esa convención, crea la ley 20.422, Sí, sí, sí. que es la de participación efectiva, igualdad de condiciones. Mm,
Y ahí vienen después sucediendo las leyes de inclusión laboral, la del gestor de inclusión laboral, la nueva ley de inclusión laboral que están enumeradas, pero antes no había nada, solamente y con la ley 20.422 se crea el Senadis. Antes era Fonadis, fondo, era un fondo que se sacaba de los otros eh, entes gubernamentales para crear ese fondo para apoyo a las personas con discapacidad. Y eso, compañero, se crea después del año 2006, el Senadi. No, en el 2010, en 2010, conjunto con la ley 20.422. claro. Y después empiezan a aparecer la ley 20.045 y otras tantas leyes. Claro, lo que pasa es que esas leyes, por ejemplo, ahora la última que salió fue la ley TEA, Sí, pero siempre es algo, es, es consecuencia una de la otra. Porque como les dije, se realizó la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad y Chile se adhirió 2 años después. ¿Y qué pasa? Para poder adherirse, es igual que cuando tú haces una ley, creas los reglamentos después. los estatutos, Los reglamentos, los reglamentos. claro. Y la ley 20.422 genera muchos artículos. Uno de los primeros, la persona es persona, como dice la Declaración de los Derechos Humanos, al nacer es persona libre. ¿No Claro. es cierto? Y acá nosotros también nos reconocen. Y no sé si está dentro de la misma 20.422 que la persona tiene la decisión de elegir si comenta su discapacidad o no Es que en el hay tres entorno laboral. principios. Uno, la autonomía, el otro, la elección. Autonomía, si lo recuerdo bien, pero me voy a basar en eso. Bueno, De ahí voy. La adelante. autonomía es tu toma de decisiones. Claro. La autonomía moral, que le llaman, o Mm, ética. ¿Por qué? Porque siempre antes, y lo sigo diciendo, a mí me ha pasado, hay mucha gente que quiere tomar decisiones por nosotros, las personas que vivimos con una condición. claro, porque igual pasa que de repente los familiares lo toman por interdicto Claro, porque tiene una discapacidad visual o psiquiátrica, po. la vida independiente es otro de los principios que nosotros podemos creer. Yo les conté que vivo solo, totalmente independiente. Mm, Pero es que resulta que les voy a definir discapacidad para que veamos a qué se refiere. bueno, La compañero. discapacidad es uno o más déficit de una persona, ya sea físico, sensorial, en donde entra la discapacidad sensorial visual o déficit sensorial auditivo, que puede ser sordera o hipoacusia. En Mm, la déficit sensorial visual puede ser ceguera o baja visión. claro, astigmatismo o Es que eso ya miopía, baja visión, esas son enfermedades de la vista. enfermedad de la vista. Claro, no es Claro. una condición, son enfermedades de la vista que te puede llevar a una condición. O sea, puede empeorar y puede convertirse Claro, en en la ceguera. condición de vida. Ya entiendo. Tenemos el déficit mental, ya sea cognitivo o emocional, Mm, donde entra la depresión, todo ese tipo de déficit. Y tenemos la visceral, que puede ser de órgano. Un cáncer también te produce una discapacidad. claro. ¿Te das cuenta? Y las discapacidades también se pueden definir como temporales o permanentes. Un yeso es una discapacidad temporal. Mm, Y así hay tanto un gran abanico y amplio poder hablar de las discapacidades, de las leyes, cómo se relacionan una con la otra y los beneficios que pueden tener. Por eso se habla de sujeto de derecho, porque nosotros también tenemos beneficios, deberes, derechos. claro, No solamente derechos, sino también tenemos que cumplir con pagar impuestos, pagar el Transantiago,
hacer todo como corresponde. Si tú trabajas con una discapacidad y tienes un negocio, tienes que dar boleta, po. Claro, claro. Hay que ahí, ¿cómo se llama? Dar cara con el servicio de impuesto interno y todo eso. Si nosotros queremos una igualdad de derechos, una igualdad de oportunidades, lo que pide, en lo que se basa la ley 20.422, Ya, también tenemos que tener nuestros deberes, po. claro, es importante eso. Y no, y lo que la ley también, todas las leyes son interpretativas según su reglamento. ¿Qué pasa con el tema de que las discapacidades generalmente las generalizan? Mm, Y las discapacidades son territoriales, corporales. ¿A qué me refiero? No todos los cuerpos con discapacidad funcionan de la misma forma. claro. No todos los cuerpos tienen los mismos tamaños. Yo quería hacer un paréntesis en lo que dijo unas 5 temas atrás, que Mm. es el tema de cuando las leyes se relacionan con otras. Por ejemplo, en un capítulo hablamos con una compañera de la ley Karin, Ujú. la ley de acoso laboral, que tiene que ver con el género y con la neurodivergencia. Entonces, la ley Karin está sujeta a otra ley que es para discapacitados, para personas Sí, pues con... es que por eso, esas son las interpretaciones. Claro, Porque, por ejemplo, yo como persona con un déficit visual o mm, ceguera, eh, oj- si estoy trabajando en mi gabinete, en mi puesto o estación de trabajo, por ejemplo, tengo que, como mínimo, tener un lector de pantalla si estoy trabajando con un computador. eso sería un software de pantalla, se llama, Sí, ¿no? sí, es un Software de software. pantalla. Software. Ya. Y, ¿Y qué pasa con eso? Yo puedo trabajar a la par con todo, a la par con todo, pero por ejemplo, hay muchas recomendaciones, por ejemplo, para poder trabajar con un lector de pantalla, no enviar fotos ni imágenes, Ya. porque esa no la interpreta, pero todo lo que es escritura, números, todo lo demás lo relaciona. Hay tantos programas que uno puede convertir una foto en texto para legible, po. Pero Mm, resulta que no es, si queremos igualdad de condiciones, que toda la documentación sea accesible. Por ejemplo, yo dije que leía el diario, pero yo lo puedo leer desde el computador. No es en físico, ya no hay nada físico para mí. Cuando uno va a hacer un trámite, por ejemplo, municipalidad, servicio médico, y le dicen firme aquí, pero ¿qué voy a firmar si no sé qué voy a firmar? Y nadie lo lee, se da el trabajo de leerlo, po. claro. No se dan el trabajo De leerlo no, porque de, son dos inclu- páginas, dicen. de incluir, claro. Claro, po. Y esa es la inclusión efectiva, la lucha que se da, como les decía, no todos los cuerpos son iguales, porque un cuerpo que es usuario de silla de ruedas Mm, no es lo mismo que un cuerpo de una persona sorda, po. No es lo mismo no, que el cuerpo de una persona adulta ciega. El cuerpo no es el mismo de un niño ciego que el adulto ciego. O que viva en Punta Arena una persona ciega y la comparen con alguien que vive acá en la región metropolitana. No son las mismas condiciones. no, claro, claro. Y ahí siempre está ese sesgo que ya se está, ojalá ya se quede obsoleto, el sesgo inconsciente. Bueno, yo Perdón, quería para hacer un... terminar la idea, ven a una Por persona favor. ciega y ¿para dónde va? A mí muchas veces, yo también venía en el metro temprano, iba a trabajar. ¿Y para dónde usted que lo veo? Voy a trabajar? ¿Y qué vende? Ah, claro. No, nada. Nada, digo yo, no vendo, pero voy a trabajar. Pero hasta ahora, siempre lo veo hasta ahora. ¿Y qué Súper vende? prejuicioso. Sí. Claro, pues eso, el sesgo, Mm, pues, claro. el prejuicio. Y ahí es tema de conversar, escucho la pregunta. Bueno, yo le comento que igual estuve tomando un curso de yoga de inclusión.
Entonces ahí también hablaron de como de la época que ha tenido la discapacidad en la historia, que en un momento fue el aislamiento total, gente con síndrome de Down encerrada en hospitales con camisa de fuerza. Después se avanzó un poquito y se volvió integración. Y ya en este momento de la historia estamos en el momento de la inclusión. Entonces se está buscando la forma de incluir a las personas con discapacidad en la sociedad, en el trabajo, en la ciudad, a través de las ayudas técnicas. Eh, es un buen momento para las personas que están en esa situación. Eh, es Claro, que culturalmente la discapacidad, hablamos de nuestro abuelo y mucho más atrás, desde que somos nación, la ocultaban, pues ya la que sé, sobre todo si era, es que no habían estos conceptos tampoco. Era el fermito, el loquito, el claro. cojo, el Mucha, tuerto, el no vidente, mucha y despectividad claro, con la el gente. sordo mudo, y eso tampoco existe porque Mm, la persona es sorda, no es muda. Eh, y después, primero había un ocultamiento, claro, en los primeros, en el año 25, Estéreo Uneo, que la escritora chilena Marcela Paz creó con un grupo de amigas crearon la Fundación Luz, si es que no me equivoco. todavía existe esa Sí, fundación. y ¿qué pasa? Que a las personas con discapacidad visual las reunieron en una agrupación y empezaron a hacer trabajo artesanal, hacían escoba, escobillas, cepillos para ropa, cosas muy artesanal, muy manual y con eso se sustentaban. Y las agrupaciones de sordos también, como la lengua de señas también es territorial, porque no todos los conceptos se ocupan en los mismos territorios. Son agrupaciones más dinámicas que en distintas localidades o territorios hay una o dos agrupaciones que pueden trabajar en conjunto, pero son administraciones distintas. Es interesante ese tema que usted menciona de la lengua de señas porque en Chile hay un lenguaje de señas y si uno viaja a Argentina o a otro país, tienen otro lenguaje de La señas. palabra, primero que todo, es lengua. Lengua, El lenguaje lengua, es la ya. adaptación al castellano, Lengua de señas. es lengua. Mm, Y no quiero ser arrogante ni pedante en este sentido, pero siempre trato de corregir el vocabulario porque no, no, si no claro, está se bien, expande. Se expande y está bien. entregar el conocimiento básico mínimo para poder interactuar con las personas. Porque, por ejemplo, tú quieres apoyar a una persona ciega que va con bastón, no puedes llegar y tomarla, tienes que presentarte y ofrecer el apoyo. Mm, Porque si llega y lo toma, nosotros nos asustamos, podemos gritar, desmayarnos o golpear. claro, y la gente no tiene esa educación, no hay una Claro, educación sí, sí, cívica en exacta. eso. La gente no cacha, solamente tiene el prejuicio del Claro, que ciego, siempre del necesita sordo, ayuda. que necesita ayuda, claro. Y eso es lo que pasa, es que hay muchas personas que también aceptan eso, se quedan con eso, Mm, del asistencialismo. Bueno, yo soy persona adquirida hace 12 años de ceguera y eh, el proceso ha sido siempre evolutivo, mm, no involutivo. ¿Por qué evolutivo? Porque asumir una condición de quedar ciego de un momento a otro, en un minuto estar ciego, no ver nada, es potente. claro, yo me estaba acordando, porque igual estaba interesado en escuchar su historia como veníamos ¿Mm? conversando en el camino. Me acuerdo cuando estuvimos en el curso del IPC, ¿Ya? que usted comentaba que pasaba por una calle
donde siempre había un olor a Ah, eso, sopaipilla. es que eso Esas cosas son son técnicas, por ejemplo, interesantes, ¿eh? sí. ¿No? Mira, yo voy a hacer un pequeño reconto de mi trayectoria. Yo en el fin de Adelante. 2012 quedé ciego. Ya. 2013 solicité a mi familia mi apoyo, que siempre estuvo conmigo, internarme en un colegio para ciegos, Santa Lucía. Hice una rehabilitación, Ya. una capacitación. Y ahí aprendí un concepto que después lo vamos a relacionar con lo que acabas de preguntar, que se llama áptica. Ah, verdad. Áptica, ¿Eso lo ya, dijo el profe ese día? ¿O usted lo no, dijo? yo, ¿Usted se lo dijo al profe? claro, porque Claro. ahora se está poniendo hasta de moda, pero en ese tiempo no. O lo Mm, usaban mucho las personas ciegas. La áptica tiene tres definiciones del griego, que es claro. curar, sanar o sentir. Yo para empezar no sé, no soy curandero, Mm, no soy médico ni doctor para sanar, pero sí siento. Yo no veo, pero sí siento. Y claro. ese es una trayectoria áptica donde tú utilizas todos tus sentidos para poder ubicarte, orientarte, sentir y palpar lo que está al lado tuyo. Distancias, aromas, temperaturas, texturas del suelo, ¿Y eso, sin la vista. y eso usted lo adquirió No, no, por experiencia por la experiencia. en la escuela de No, en la Santa escuela Lucía? no. Ya. Yo trabajé en un proyecto del Centro Cultural Gabriela Mistral que se llama Apto ver sin ver, Ya. donde hacíamos ejercicios lúdicos con las obras patrimoniales a personas, digamos, normovisuales que ven, pero tenían que vendarse, ponerse en nuestros zapatos. Y lo hacíamos con paisajes sonoros, donde habían aromas, temperatura, humedad, Mm, y ellos sentían todo basado en un relato. Porque no le puede decir toque aquí, Tercer Mundo, hay una obra patrimonial que se llama Tercer Mundo. Y ya. qué va a tocar un trozo de metal frío, pero si tú le vas contando una historia que eso se produjo porque o se realizó por una escultora donde el mundo se estaba abriendo o destruyendo según la visión que tú le quieras dar y vas tocando filos, puntas, pero todo dentro de una esfera. Mm, Tienes que darle una narrativa, o si no sirve la áptica. Yo estudié, bueno, después de eso tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de Santiago, que es inmensa. después de haber perdido la visión, Sí, sí, ya. sí, yo en el 2018 ingresé a la universidad y yo quedé Ya. ciego en 2012. Claro. Y, y ¿cómo me guiaba? Porque no conocía a nadie, todos me habían pasado, inclusive cuando entré a la universidad pensaba que yo hacía clase. No, no era así. Claro, porque yo entré a la universidad con 47 años, no sé, algo así. ¿Y qué pasó? Que tuve que aprenderme el camino, pero ¿y cómo me lo iba a aprender si no conozco para acá y cuando veía no recuerdo lo que había? Así que empecé a hacer ruta. Por ejemplo, salir de mi casa ya en el metro, digo que me dejen a la tercera puerta al primer carro. ¿Por qué? Porque en esa Mm, tercera puerta salgo justo la combinación en todo lado. ya. En todo lado pido que queden en la mitad del tren porque ahí camino 20 pasos y salgo a la salida vereda norte de Metro Estación Central. Salgo vereda norte, busco muro y lo primero que siento es un olor a pichí. Y sé que ya dónde estoy. Sé que tengo que hacer un cuarto Estación Central. estación central, al frente de la estación central. ¿Y qué pasa después que sigo caminando? Que a los 100 metros hay una reja y la toco y ya la escucho la reja. Ya sé que 20 pasos más allá viene el acceso al planetario. Después siento áptica, sentir en los pies cómo cambia la textura del piso, la vereda a tierra. Claro. 20, 100 pasos, 200 pasos más hacia el poniente, empiezo a sentir olor a sopaipilla, que sé que Claro. ahí Y ahí, tengo que doblar. ahí escucha a los venezolanos.
arepa, 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 arepa. También, claro, si todo eso son guías para un desplazamiento, tú puedes vivir hasta una obra de arte con láptica, Mm, con un relato, tocando. Las maquetas, yo hace poco, desde el año pasado hasta el principio de año, asesoré a un nuevo arquitecto, una oficina de arquitectos que hicieron unas maquetas táctiles para el Museo San Pedro de Atacama. mm. Ya siendo gestor cultural, Eh, gestor de de la- inclusión laboral. claro, Ya. eso fue otro, claro, yo estudié terapia ocupacional 5 años en la Universidad de Santiago y Qué bacán. terminando la carrera me llegó el rumor que estaban certificando para gestor de inclusión laboral. Hice las averiguaciones, hice la capacitación, recién salí de la universidad Mm. y di una evaluación. Y como en septiembre, en octubre me dieron la respuesta que estaba certificado como gestor de inclusión laboral. A mí me llama la atención eso de la áptica que usted menciona, Mm, porque como músico, mm, yo igual no partí leyendo partitura, era súper malo en eso. mm, Entonces empecé a sacar las canciones por oído, todas las canciones ya, por oído. Y bueno, con el tiempo he ido escuchando historias de músicos famosos, por ejemplo Beethoven. pero, Y claro, él queda sordo en un momento y la forma que él tenía de escuchar cada nota del piano, se ponía una varilla y se la ponía, creo, en la frente y la pegaba al piano. Entonces iba tocando, ahí se definía según entendía según el tono o el timbre de la vibración de la tecla. Ya es un la, es un si, es un do, y así componía. son Se ponía técnicas que así, uno, técnicas que él claro, utilizaba, claro. pero por ejemplo, la áptica es mucho de tocar. Yo diría que el 40% es tocar. Ya. Y ahí hay que también tener ojo con eso porque tú puedes tocar un teclado en un computador, pero si una persona que no sabe para qué sirve, no sabe qué está tocando. Mm. ¿Te das cuenta? Por eso tiene que todo estar basado con una narración. Bueno, vamos a pasar al tema de la diferencia entre la inclusión y la integración. Quería tomarme la palabra para contar un poco mi experiencia, compa, que ha sido muy difícil para mí buscar trabajos convencionales. ¿Por qué? Porque según mi salud, hay un tema de los ataques o las críticas son 5 veces más fuertes. Hay un tipo de afectación con eso, que no voy a profundizar más en ese tema íntimo, pero es muy difícil para mí adaptarme al clima laboral y muchas veces los trabajos eh, viví la integración porque me aceptaron trabajando, pero claro, generalmente estaba trabajando de reponedor en el Totus y estaba aislado en un pasillo, terminaba de hacer todo mi trabajo y quedaba aislado. Mi jefe no me daba más tareas y trataba de acercarme a mis compañeras tampoco eran muy amables. Tocaba a la hora de la colación, también comía solo, o otros trabajos también que en la colación también mis compañeros no me acompañaban y mucho aislamiento también pasé con eso. También trabajé el 2019 en un restaurante vegano y claro, el clima laboral era tóxico porque había mucha presión, entonces no se podía
hablar como ser humano a veces con los compañeros, ¿no? Uno trataba de comunicarse y es como que era todo el rato bullying, bullying y, y yo tenía que subir y bajar, lavaba la loza de la cocina, bajaba, tenía que lavar la loza de la pastelería, subía y habían 10 ollas más acumuladas. Entonces, claro, para mí el tema de la integración sí ha estado presente, pero no he tenido experiencia en torno a la inclusión. Entonces, aquí es donde quería hablar de los ajustes razonables. ¿O cómo ve usted el tema de la integración y los ajustes razonables? Y la inclusión, para darle la Mm, palabra. Ya, mira, hay diferencia entre integración e inclusión. Mm, Pero lo primero que tienes que tener presente, si tú en un trabajo que no diga que es inclusivo, no te pueden preguntar cuál es tu discapacidad. mm, ¿Ya? Es importante que lo sepas porque ese es uno de tus derechos. Y el deber, si te contratan, es cumplir con la pega. claro. Ellos tienen tu derecho es que te cancelen una mensualidad, un sueldo mensual. Y tu deber es asistir, según el contrato. Y así se pueden ir interrelacionando los conceptos y tú consultaste sobre integración e inclusión. Mm, Integrar. Claro, a lo mejor a ti te integran por inclusión laboral. Integración, yo siempre he hecho esta analogía de comparación. Por ejemplo, a mí me dicen, ya te vamos a contratar para que sea gestor cultural o gestor de inclusión, pero tú traes tu computador porque nosotros no tenemos lector de pantalla. Ahí no te están incluyendo porque si tú no aportas, no participas, po. claro, Te integran sí a un equipo de trabajo, pero tú tienes que aportar lo tuyo. claro. O hagamos un picnic, pero vamos a ir toda la oficina, vamos a ir a un picnic, pero tú ya tú comías porque nosotros acá hicimos una colecta y vamos a comernos un asado. Y no te Ya, integraron, o sea, no te incluyeron, ¿no te incluyeron? ¿no? Mm, Te invitan sí a participar, po. Y te integran, entran en el bus. Ya, y van en el bus, todas las personas que tienen discapacidad se van a ir todos juntos aquí. Y si no te querés con ese colega. claro. En cambio, si la inclusión es donde tú participas, tienes voz y voto sobre todo lo que a ti te afecte en Mm. en tu quehacer o desempeño laboral, inclusión. Y hoy en día, ¿cómo usted ve el tema de los ajustes razonables? Es que Ha recibido alguno es que para mí un ajuste o ha razonable es solicitado? solamente un lector de pantalla y que esté ordenado el espacio, que no me corran los muebles. Y Ah, eso, todos los ajustes entiendo. razonables se realizan con la persona que va a ejecutar el trabajo. Porque a lo Con mejor, el jefe del trabajo. pero y la persona que va a usar los ajustes. Ah, claro, Porque no puede claro. decir, viene una persona ciega y vamos a iluminar mejor todo esto. Y no, pues si a mí no me sirve, pero a lo mejor a los otros compañeros les molesta mucha luz. Mm, Por eso es razonable, se adecuar los espacios y ambiente a la persona que va a realizar una función. ya, entiendo. Eso, Entiendo, compadre. eso es y son las diferencias que hay. Y ojo con la inclusión y discriminación también, o sea, inclusión e integración, también se viene la palabra discriminación. También es un tema. Es un También tema se le iba a preguntar. que Pero en el caso, por ejemplo, de la gente que tiene tiene la discapacidad psíquica o emocional, mental, ¿ya? ¿qué tipo de ajuste razonable ve usted que se Sí, pueden pedir la ahí? psíquica y mental, ¿no? Psíquica y cognitiva. Ya, ahí, Cognitiva, ya. ya. Es que resulta que hay discapacidades que son visibles. Claro, La persona con movilidad reducida que anda con una muleta, usuaria de silla de ruedas, la persona sorda tampoco es muy visible, pero de repente se identifica porque andan con audífonos. Pero las enfermedades de salud mental psíquica no se ven, no se no ven. se ven. Mm, Y eso es ahí está el estigma de esa lo más persona. complicado.
es más complicado. Y el ajuste razonable, por ejemplo, una persona que tenga depresión, no vaya a ir a trabajar a un lugar donde tenga música, no sé, eh, orquestada muy melancólica. No, no, claro No que no. sirve, po. Es un ajuste razonable para la persona. Los ajustes razonables son que pueda tener flexibilidad horaria, Mm, que tenga momentos, si es que hay una descompensación, tenga momentos de descanso, sí, sí, permisos para ir a consultar médicos o horas médicas, ajuste razonable que haya un tutor laboral dentro del departamento, unidad o oficina. ¿y ese tutor laboral tiene que ser un terapeuta ocupacional o puede ser... Puede ser externo o puede ser un compañero de trabajo Ya, que se hace cargo. Y por eso es importante, antes le hablé de las leyes, se creó la 21.275, que es claro, la del gestor laboral. ya. Y Ah, interesante. el gestor laboral, lo primero que hace dentro de la organización es un diagnóstico. ¿Cuántos saben de lo que es una discapacidad dentro de la organización? Mm, Si sabe trabajar con una discapacidad, si trabajaría con una discapacidad, qué sabe de la ley TEA, y ese todo un diagnóstico. Después hace un documento donde uno esa encuesta la analiza y se entrega a generalmente recursos humanos. ¿y ese rol lo toma un compañero de trabajo o Claro, puede ser un terapeuta ocupacional que claro, lo... externo, claro, porque externo? muchas veces las personas con discapacidad ingresan a puestos laborales por fundaciones o instituciones que lo apoyan. Claro, en la Fundación Luz, como usted, De- Fundación Tacal, Descúbreme, eh, Fundación Asociación Chilena para la Discapacidad, un montón, hay un montón. sí, Cada inclusión, Cosmo Inclusión es otra como que, inclusión, claro, que ellos tienen bolsas de trabajo, o sea, buscan trabajo para personas con discapacidad y ellos hacen un seguimiento, un acompañamiento durante 6 meses y si es que el contrato se extiende lo pueden hacer hasta por un año. claro, Y esas son las etapas. Pero el tema es muy complicado con la salud mental psíquica, porque como no se ve, pero siempre están medicadas y muchas personas la ocultan una depresión. Nos dicen que son esquizofrénicas, que claro, puede tener una descompensación, eso tiene mucho estigma, mucho estigma. mucho Y estigma, miedo, po, miedo a la claro, esquizofrenia, miedo, que son violentos, mm, y por eso muchas veces la ocultan y por eso también está el tema que a ti no te pueden preguntar si vives con una discapacidad, sobre todo si es psíquica. claro, Y con el respecto al TEA, también es súper lo justo y razonable también el, los lúmenes, que son la potencia de los la luz lúmenes, para las personas, que no tengan ruido ambientales, que no, por ejemplo, de repente en los colegios suenan las o campanas, el los timbre, timbres, claro. Y no solamente el TEA es para los niños, si el TEA hay personas adultas que en este último momento Elon Musk tiene TEA, po. claro, Sigrid Alegría, salen unos artículos donde personas famosas viven con TEA y con, no lo sabían hasta que se hicieron un examen. claro, Una evaluación. Y muy importante, bueno, la discapacidad da para tanto el tema de que no podemos conversar 2, 3 horas, pero aquí como estamos en un programa, yo creo que con estos conceptos y así, no al voleo, pero sí muy superficialmente, porque todo se puede profundizar, pero para que sepan, por ejemplo, haciendo un pequeño resumen, que la discapacidad es un concepto que es igual a el déficit funcional de una persona, mm, más las barreras estructurales, barreras estructurales. ambientales y sobre todo la actitudinal. La actitud de la Mm. persona produce la discapacidad. Sí, pues no, es El entorno produce la un discapacidad. entorno de batalla. Un
Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago.